Ahora vamos a algunos versículos tal vez aún más claves que los demás, porque se trata del arresto de Jesús y de su crucifixión. ¿Cuál fue el motivo por lo cual fue arrestado y crucificado? Pues vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 26 y en el versículo 63. Esto es cuando Jesús estaba delante del sumo sacerdote y le habían acusado de un montón de cosas y no respondía nada. ¿Por qué? Porque no venían al caso. No tenía por qué hablar. Pero ahora, dicen 63, más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mira lo que está escrito ahí. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Cuál fue el clave de todo? Lo centro. La cuestión sobre todas las cuestiones. La cuestión más clave de todo. Quiero que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Hijo de Dios? Recuerda que la revelación de Pedro fue que sí. Y luego Jesús dijo, sobre esta roca voy a establecer, a edificar a mi iglesia. Y ahora es en una situación muy débil, ha sido arrestado y está ahí delante de estos sacerdotes, el sumo sacerdote, y le demanda una respuesta. Y mira lo que dice Jesús en 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además, no tan solo contestó afirmativamente, diciendo, sí, yo soy el Cristo y soy el Hijo de Dios, sino también como que le echó aún más gas. Dice, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Está ahora diciendo que es divino. Sí, soy el Cristo. Sí, soy el Hijo de Dios. Sí, soy Dios. ¿Y cómo respondieron a todo esto? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Y por esto lo llevaron a Pilato y lo entregaron a él. ¿Por qué? Porque había dicho que era el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Wow! Pero no termina ahí. Juan 18:33. Esto es justo después de que fue acusado y condenado por los judíos, por el sumo sacerdote, porque había confesado, había dicho, no había confesado ni había hablado de ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque él quería ser condenado por una razón, la cuestión de su identidad, su oficio. ¿Quién era y qué vino a hacer? Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora, delante de Pilato, en 33, dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, le hace una pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Esa es la pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí?
Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Ahora le contesta, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Le hace la pregunta otra vez, aunque lo había contestado, pero ahora con más claridad. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Esto es lo que Pablo dice, lo que Pablo llama la profesión buena. Le habla a Timoteo en 1 de Timoteo, capítulo 6, le habla de la buena profesión que hizo delante de Pilato. ¿Cuál fue esa profesión? Una profesión tan clave que es cuestión de todo. Aquí está, que soy rey, que soy Cristo, que soy el Hijo de Dios. Y fue por este motivo Jesucristo fue crucificado. ¿Qué fue lo que escribieron y pusieron encima de él en la cruz? Algo ahí estaba escrito, el Rey de los judíos. Cristo fue crucificado y fue rechazado por ser Rey, por ser Hijo de Dios, por ser Señor. Otro versículo muy clave es en Juan capítulo 20, porque esto también se trata de cuál es el criterio para la salvación, qué es lo que uno tiene que saber o entender. Vimos que los discípulos no creyeron después que fue crucificado el Señor, y cuando había escuchado que fue resucitado no lo creían. Y Tomás fue uno que no estaba ahí cuando apareció el Señor Jesús y no quería creer. Así es que en capítulo 20, versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces él estaba muy duro, muy endurecido. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ahora lo ve con sus propios ojos Tomás. ¿Y qué dice él? Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondiendo y le dijo, Señor mío y Dios mío. Antes que esto, no creía. No es cuestión tan solo de creer en la resurrección, porque si no había sido resucitado, obviamente no era quien decía que era, o no era quien ellos creyeran que era. Así es que él no creía nada. Ahora, ¿qué es lo que él cree? No es tan solo cuestión de que si fue resucitado o no. Es quién es este hombre que ha sido resucitado de la muerte. Él es Señor y Dios. Y eso es lo que Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús afirma su fe diciendo, porque me has visto, Tomás, creíste. Tienes fe verdadera ahora, Tomás. Me dices Señor y me dices Dios. Esto es fe verdadera. Recuerda, Pedro tuvo la revelación, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí está el señorío y ahí es la identidad. Es el Hijo de Dios. Así es que tiene dominio sobre todos, sobre todo. Es Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores. Y si eso no fuera suficiente para darnos
el criterio para saber cómo se salva uno. En el pasaje sigue, en el versículo 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que ¿creyendo qué? Para que creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, se habla de su identidad. El Hijo de Dios se habla de su posición, su dominio, su trono. Es Rey, es Cristo, el ungido. Tomó el trono de su padre David. Es el Señor. Si crees esto, tengáis vida en su nombre. Así se salva uno. ¿Se puede salvar sin creer el Evangelio? Obviamente no. Entonces, ¿cuál es el Evangelio? El Evangelio es el anuncio que Dios envió a su Hijo para ser Rey, para ser Señor, para ser Cristo. Aleluya. Esto es el Evangelio que demanda a todos que se arrepientan y que salva a todos los que se someten. Porque Cristo es Rey. Espero que esto sea de ayuda. Si tienes comentarios o preguntas, podemos seguir hablando del tema. Pero voy a seguir con el tema en otros videos. Que Dios les bendiga mucho.